Lo que van a ver hoy desafía toda la lógica y rompe todo lo que creían saber sobre la vida secreta de Raúl Castro, exponiendo así el mayor secreto de la cúpula castrista. Un hombre que creó los campos de concentración para homosexuales, que se vendió como espía a potencias extranjeras desde los 21 años de edad. Esta es la historia de Raúl Modesto Castro Ruz, no el hermano menor y obediente de Fidel Castro que nos vendieron durante décadas. No el simple ministro de Defensa que siguió órdenes. Esta es la historia de el verdadero Raúl Castro y cómo logró a lo largo de su vida ocultarnos algunos de los mayores secretos de la dictadura cubana y el hombre que realmente controlaba los hilos del poder en Cuba desde las sombras. Prepárense para conocer el personaje más peligroso, más hipócrita y más influyente de la historia latinoamericana moderna. Un hombre cuya doble vida explica décadas de represión, traición y engaño sistemático. Virán, provincia de Holguín, Cuba, 3 de junio de 1931. En una finca azucarera del oriente cubano nace Raúl Modesto Castro Ruz, cuarto hijo de Ángel Castro Argiz, un emigrante español de Lugo, y Lina Ruz González, una campesina cubana, una familia trabajadora de clase media rural aparentemente normal. Su infancia transcurre junto a sus hermanos Fidel, Ramón y Juanita en la finca familiar. A los 5 años, junto con Fidel y Ramón, es enviado como interno al Colegio Hermanos de la Salle, en Santiago de Cuba. Los 3 hermanos son expulsados por indisciplinas, después van al Colegio Dolores, también en Santiago de Cuba. Pero aquí está la historia que nunca les contaron en los libros de historias oficiales. Desde muy joven, Raúl Castro mostró características que lo diferenciaban radicalmente de sus hermanos. Mientras Fidel era introvertido y carismático, Raúl era calculador, reservado y mostraba una frialdad emocional que llamaba la atención. Continúa sus estudios en el Colegio de Belén, en La Habana, el mismo donde había estudiado Fidel. Pero su paso por Belén no fue satisfactorio. Sus malos resultados académicos lo llevaron a la expulsión, culminando sus estudios en un colegio militar. En 1950, bajo pedido de Fidel, sus padres lo envían a La Habana para estudiar administración pública en la Universidad de La Habana. Pero Raúl nunca terminó sus estudios universitarios. En cambio, se une a la Juventud Socialista del Partido Socialista Popular, el Partido Comunista Cubano de la época. Y aquí es donde comienza la verdadera historia. La historia que el régimen cubano ha ocultado durante más de 6 décadas y que hoy lo vas a conocer aquí en nuestro canal de YouTube El Mundo de Darwin. En 1953, Raúl Castro, de apenas 22 años, realiza su primer viaje fuera de Cuba. Oficialmente, participa en la Conferencia Internacional de Defensa de los Derechos de la Juventud en Viena, Austria, y luego en la reunión del comité organizador del 4º Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes en Bucarest, Rumanía. Pero este viaje no era solo cultural o político, era una misión de reclutamiento de inteligencia soviética. 3 muchachos, 3 jóvenes latinoamericanos, que hablaban, para mi asombro y mi felicidad, hablaban español, que yo por lo menos podía defenderme. Y claro que trataba por todos los medios de acercarme a ellos, de entablar una conversación. Pero lo tenía prohibido. Bueno, lo tenía prohibido por las instrucciones muy rigurosas, pero la curiosidad y la necesidad de tener amigos es una cosa también perenne. Durante su estancia en Europa del Este, Raúl Castro es evaluado sistemáticamente por agentes del GRU, la inteligencia militar soviética. En el momento clave ocurre durante su viaje de regreso a La Habana en el barco Andrea. Ahí conoce a Nikolai Leonov. Quédense con ese nombre porque más adelante hablaremos de él. Un agente del GRU que viajaba hacia México para hacerse cargo de un puesto en las embajadas soviéticas. Esta no fue casualidad. Fue un encuentro planificado. Según el propio Leonov, quien años después se convertiría en el subdirector del KGB, estos encuentros duró varios días. En sus memorias, Leonov describe a Raúl Castro como un joven con cualidades excepcionales para el trabajo de inteligencia.
capacidades de comportamiento emocional, habilidad para mantener secretos bajo presión, frialdad para tomar decisiones difíciles y algo fundamental para un espía, disposición absoluta para traicionar lealtades personales si era necesario para la misión. En 1954, Raúl Castro recibe su primera misión oficial como agente del GRU. Su objetivo, infiltrar y controlar los movimientos revolucionarios que su hermano Fidel estaba organizando en México. Según Ion Miai, ex jefe de la inteligencia rumana y uno de los desertores más altos del nivel del bloque soviético, Nikita confiaba más en Raúl Castro que en Fidel Castro. ¿Por qué? Porque Raúl entendía el marxismo real, es decir, entendía que el comunismo era solo una fachada ideológica para el control totalitario absoluto. Si creen que traicionar a su propio hermano y a su país fue lo peor que hizo Raúl Castro, prepárense, lo que van a descubrir a continuación los va a dejar sin palabras. Para entender la magnitud de la hipocresía de Raúl Castro necesitamos hablar de la UMAP, las unidades militares de ayuda a la producción, creadas en 1965 bajo su directa supervisión como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Estos no eran campos de trabajo, eran campos de concentración específicamente diseñados para reeducar a homosexuales, religiosos, testigos de Jehová y cualquier persona que el régimen considerara socialmente desviada. Entre 1965 y 1968, aproximadamente más de 25,000 jóvenes fueron enviados a estos campos. Las condiciones en la UPAP eran brutales. Trabajos forzados de 12 horas diarias bajo el sol tropical, malnutrición sistemática, castigos físicos, humillaciones psicológicas diseñadas específicamente para curar la homosexualidad. Muchos internos que nunca regresaron y los que sobrevivieron salieron con traumas psicológicos permanentes. Pero mientras Raúl Castro firmaba las órdenes para enviar miles de homosexuales a estos campos de concentración, él mismo mantenía relaciones homosexuales secretas que habían comenzado durante sus viajes a Europa, donde su primera relación documentada fue con Antonio Gades, el famoso bailarín español que conoció durante el Festival de la Juventud en Viena. Según documentos del GRU desclasificados en los archivos de Mitrokin, esta relación se mantuvo durante décadas, incluso después del triunfo de la Revolución Cubana. Igual que la asamblea que plantea el dirigente cualquier cosa, se levanta la mano lo que estén de acuerdo, todo el mundo sí levanta la mano y a veces la mitad está en contra, pero no lo dice. ¿Eso sucede o no sucede? Hay que evitar eso, hay que luchar para que haya libertad de expresión, pero a veces somos nosotros los culpables que no decimos lo que pensamos. La evidencia más contundente está en las fotografías oficiales de los eventos gubernamentales. En foto tras fotos, mientras todos los demás funcionarios miraban y hacían la cámara hacia Fidel Castro, Raúl Castro sistemáticamente mantenía su mirada fija en Antonio Gades. El lenguaje corporal no miente. Cuando Antonio Gades murió en Madrid, el 20 de julio del 2004, dejó un testamento con una petición específica que confirmaba la naturaleza de su relación con Raúl Castro. Gades pidió ser enterrado junto al general Raúl Castro Ruz. Claro, por supuesto, usando su poder dictatorial, cumplió ese deseo. Enterró a Antonio Gades en el monumento del Segundo Frente Oriental Franpaís, un lugar reservado exclusivamente para los supuestos héroes de la Revolución Cubana. Pero aquí viene la parte más sádica y reveladora de la personalidad de Raúl Castro. Enterró a Antonio Gades directamente al lado de la tumba de Bismarck Spin, su propia esposa, quien había muerto unos años antes. ¿Pueden imaginar la humillación póstuma a la memoria de su esposa? ¿Pueden imaginar el mensaje que esto envía? Pero tranquilos, que Antonio Gades no fue el único. Según testimonio de exfuncionarios del régimen que han logrado exiliarse, Raúl Castro mantuvo relaciones con al menos 3 hombres más a lo largo de las décadas. Lázaro Omar Hernández, un hombre que pocos conocen, pero que representa uno de los casos más escandalosos de corrupción y favoritismo sexual en la historia de Cuba. Hernández es oficialmente un campesino de La Habana que tiene un vivero y una finca de frutas. Pero aquí está lo extraordinario. En un país donde la empresa privada está severamente limitada y controlada por el Estado,
Hernández tiene un próspero negocio de exportación que le genera decenas de miles de dólares anuales. ¿Cómo es posible que un simple campesino en Cuba tenga acceso a mercados internacionales, permisos de exportación y la infraestructura necesaria para competir globalmente? La respuesta está en su relación personal con Raúl Castro Ruz. Según fuentes dentro del régimen, Hernández viajaba regularmente a Varadero, al resort más exclusivo de Cuba, donde se hospedaba en hoteles de lujo reservados para la élite del Partido Comunista. La esposa de Hernández tuvo problemas de fertilidad y viajó a Chile para recibir tratamiento de fertilización in vitro. El costo de este tratamiento médico internacional es aproximadamente $25,000. Un campesino cubano pagando $25,000 en tratamientos médicos en el extranjero. Según nuestras fuentes, la pareja se separó en el 2020. Hernández ya no vive con su esposa. La razón, según nuestros propios informantes, Hernández tenía otras prioridades y esas prioridades eran mantener la relación especial con Raúl Castro Ruz. Pero si creen que el caso de Hernández es escandaloso, esperen a conocer la historia de Rodolfo Arencibia. Esta historia los va a enfermar. En 1992, Cuba atraviesa el periodo especial, la peor crisis económica de su historia. En medio de esta desesperación, un adolescente de 15 años ingresa a la Academia Militar Camilo Cienfuegos. Rodolfo Arencibia, un joven que, según todos los testimonios académicos, era un estudiante mediocre, con calificaciones deficientes en matemáticas, física e historia militar. Debería haber sido expulsado en el primer semestre. Pero según el testimonio de excadetes que estaban ahí, que eran compañeros de clase de Arencibia, llegó una orden directa del Ministerio de Defensa. O vemos también a un Raúl Castro inesperado que juega con unos jabones en forma de pequeños senos de mujer. Si todas las tuvieran así sería muy bueno. Esto me lo dejan aquí al baño. El nieto sobre todo me lo agarra y empieza a tocar la tetica. Porque el nieto salió el abuelo. Tenemos imágenes dentro del despacho de Raúl, lugar secreto que hasta hoy nadie había logrado penetrar. Raúl desayuna en el mismo buró porque al parecer no durmió en su casa. Y mi mujer llamando, hay algo grave. Ahora yo le digo, estaba con el ministro del Interior y me dice, es un hombre serio. Arencibia debe graduarse a toda costa. Una orden que venía directamente del despacho de Raúl Castro Ruz. En esta foto, su mano izquierda está en una posición que sugiere familiaridad que va mucho más allá de una relación mentor-estudiante normal. ¿Saben cuántas academias militares visitó Raúl Castro en ese año? 23 academias en toda Cuba. ¿Saben a cuántas ceremonias de graduación participó personalmente? Solo una, la graduación de Rodolfo Arencibia. Y aquí está la evidencia más reveladora. Un libro firmado por Raúl Castro que le regaló a Arencibia en su graduación. La dedicatoria textual dice: al sargento Arencibia te entrego la obra de maestro inmortal. Contamos contigo para todo. Siempre tuyo, Raúl Castro Ruz. Siempre tuyo. ¿Qué ministro de Defensa le escribe a un sargento que en ese momento se graduó de 18 años este tipo de afirmación? Aquí viene la parte que demuestra cómo funciona la corrupción sistemática en Cuba. Arencibia, un expediente académico desastroso, es aceptado en la Universidad de La Habana para estudiar medicina. Se gradúa de doctor sin haber aprobado solo exámenes por méritos propios. Recibe una beca completa para estudiar un doctorado en ciencias de productos naturales en la Universidad de Salerno, Italia. Imagínense esto, un ex sargento cubano con las peores calificaciones de su promoción estudiando un doctorado en Europa. ¿Quién paga esos estudios? ¿Quién autoriza los permisos de viaje? ¿Quién garantice que regrese a Cuba después de años en Europa? La respuesta es simple: el poder protege a sus favoritos. El plato fuerte de todo, lo más duro, la traición que podía haber hecho Raúl Castro. En octubre de 1962, crisis de los misiles cubanos, el mundo al borde de la guerra nuclear, 13 días que podrían haber terminado con la civilización humana. Fidel Castro cree que está defendiendo la soberanía cubana contra el imperialismo estadounidense.
Raúl Castro sabe la verdad. Está ejecutando un plan soviético diseñado desde Moscú. Según documentos desclasificados de la CIA, titulado Soviet Deception in the Cuban Missile Crisis. Durante julio de 1962, una delegación cubana liderada por Raúl Castro viajó secretamente a Moscú del 2 al 17 de julio. Oficialmente, este viaje era para discutir cooperación militar defensiva, pero en realidad Raúl Castro estaba coordinando los detalles finales de la operación Anadir, el plan soviético para instalar misiles nucleares al alcance medio en territorio cubano. Pero, ¿qué era realmente Anadir? No era un plan para defender a Cuba, es decir, era una operación de chantaje nuclear diseñada por Khrushchev para forzar concesiones de Estados Unidos en Berlín y Turquía. Cuba era simplemente el peón sacrificable en este juego político. Raúl Castro sabía que era para chantajear a los Estados Unidos de América. Cuba era el campo de batalla potencial, completamente prescindible para los intereses soviéticos. Pero aquí viene, señoras y señores, la traición más brutal documentada en los archivos. Según Miai, ex jefe de inteligencia rumano, cuando la crisis se intensificó y Fidel Castro comenzó a presionar para un ataque nuclear preventivo, Raúl Castro envió mensajes secretos a Moscú informando que su hermano estaba perdiendo el control emocional y que él podía manejar la situación de manera más racional. Raúl Castro estaba preparando un golpe de Estado contra su propio hermano con el respaldo completo de la Unión Soviética. Estaba dispuesto a traicionar a Fidel Castro para mantener su posición como agente soviético. La crisis terminó con la retirada secreta de los misiles soviéticos a cambio de garantías de Estados Unidos de no invadir a Cuba y la retirada de los misiles estadounidenses de Turquía. Fidel Castro se sintió profundamente traicionado por los soviéticos que habían negociado sin consultarlo. Pero Fidel nunca supo que el verdadero traidor era su propio hermano, quien había estado informando a Moscú sobre cada una de las reacciones emocionales y decisiones estratégicas. Por esta razón, no fue invitado a negociar. Desde ese momento, Raúl Castro se consolidó como el verdadero poder dentro del trono cubano. Fidel seguía haciendo la cara pública, carismática de la revolución, pero Raúl controlaba el ejército, los servicios de inteligencia y todas las comunicaciones con Moscú. La historia completa de Raúl Castro es la demostración perfecta de cómo el poder absoluto corrompe de manera absoluta, pero también es la prueba irrefutable de que la verdad, sin importar cuánto tiempo tome, siempre termina triunfando sobre la mentira. Durante más de 60 años, Raúl Castro creyó que sus secretos más íntimos estaban completamente seguros, que su hipocresía sexual permanecería oculta para siempre, que su traición a Cuba y a su propia familia nunca serían expuestas, que su doble vida como espía soviético sería un secreto eterno. Se equivocó completamente. Y esa es la forma más poderosa de justicia histórica que existe. Que la historia recuerde para siempre tu verdadero rostro, no la máscara que utilizaste durante décadas para engañar al mundo. Raúl Castro construyó todo su poder político sobre mentiras sistemáticas, hipocresía brutal y traición absoluta. Hoy esas mentiras se están derrumbando una por una y con ellas se derrumba para siempre el mito completo del castrismo como movimiento de liberación. Esta información no puede quedarse encerrada en este video. Cada cubano de la isla, cada exiliado del mundo, cada persona que cree en la justicia y en la verdad histórica debe conocer estos hechos documentados. Comparte este video como si la dignidad de más de 25,000 víctimas de lo más dependiera de ello, porque literalmente sí depende. Cada vez que compartimos la verdad, honramos la memoria de quienes murieron por la hipocresía de este dictador. También suscríbete a este canal, activa las campanitas, las notificaciones y prepárense para más revelaciones explosivas, porque esto va a ser una serie bastante larga. Porque cuando se trata de exponer la hipocresía completa del castrismo, esto es solo el comienzo. Pero si creen que Raúl Castro es el único miembro de la familia de los Castro con secretos oscuros y vergonzosos, esperen a ver lo que le tengo documentado sobre toda la familia.
porque vamos a sacar un capítulo cada semana. Mi nombre es Darwin Santana, este es el mundo de Darwin, donde la hipocresía viene a morir y la verdad siempre encuentra su camino. Y recuerden siempre, la verdad histórica siempre, pero siempre terminan triunfando. Así que nos vemos en un próximo video. Chao.